Basta, basta. Las hormigas quimeras es el mejor arco del shonen. Yorkshire es una obra de arte. Por última vez, Morgana Pajarito, no voy a leer bien las... espera, que vas a hablar de Hunter x Hunter. Genial. No puedo esperar para ver cómo esto se volverá en un video de One Piece dentro de unos minutos. Kuroro le gana a Hisoka. Suficiente One Piece, Marina. Ahora habla de Hunter x Hunter. Icefox, te amo. Meru no hizo nada malo. Morgana, no puedes seguir así, mujer. Tienes que hablar de Hunter x Hunter, por favor. Kuroro y Meru no hubiese funcionado en Grey Island como si el bombardero. Las hormigas quimeras es el mejor arco del shonen. Yorkshire es una obra de arte. Por última vez, Morgana Pajarito, no voy a leer bien las... Suficiente One Piece, Marina. No puedo esperar para ver cómo esto se volverá en un video de One Piece dentro de unos minutos. Icefox, te amo. Icefox, te amo. Icefox, te amo. Vale. Ya entendí. Tengo que hablar de Hunter x Hunter. Sí. Hoy vamos a hablar de Hunter x Hunter, porque ya era hora y porque hay mucho que decir. Estuve bastante tiempo pensando en qué decir de Hunter, hace bastante que quería hablar sobre ella, pero muchos de los temas más interesantes ya habían sido tocados por otros youtubers y no sentía que tuviera nada que agregar. Afortunadamente, eso casi siempre es mentira, y cuando uno piensa tanto en una obra, al menos si esta obra es como Hunter x Hunter, siempre surge algo. Así que empecé a escribir como enferma hasta que me di cuenta de que tenía más de 14 páginas de Word en Arial 12 y que eso no podía ser. Por eso decidí hacer una serie en vez de un solo video que me permita desarrollar mejor los puntos analizando diferentes elementos de la obra, pero siempre reflexionando sobre lo que creo que es uno de los puntos centrales de la misma, o que al menos a mí más me llama la atención: la identidad, el desarrollo de una moral y términos propios y el camino individual. Ahora, ¿por qué digo que Hunter x Hunter trata en buena medida sobre la conciencia del yo y la identidad individual? Bueno, esto es por cómo Togashi decide estructurar su historia y el manejo tan particular que le da a sus personajes. En series como Fullmetal Alchemist, por ejemplo, el relato es colectivo. Sí, se narra a través de personajes individuales, pero estos no dejan de ser parte de un flujo narrativo que, en el fondo, entre otras cosas, nos habla del devenir histórico de un país, su origen, sus raíces culturales y a dónde se dirige. Los personajes confluyen en un fin común. Otros casos, como One Piece, lo que nos cuentan son historias que hablan sobre voluntades y sueños individuales que se colectivizan. Se busca una libertad individual y como aspiración personal, sí, pero a medida que la historia avanza se establece que ésta solo puede ser plena si se logra la libertad colectiva, y por eso todos estos caminos y voluntades dispares logran coincidir en un objetivo compartido. Hunter x Hunter, por su parte, y a diferencia de otros shonen neketsu de corte clásico, es muy distinto a cualquiera de estos dos ejemplos. No es la historia de un grupo, nación o de otro tipo, ni tampoco es el relato de una conjunción de ideales. Es una historia sobre sujetos individuales que a veces coinciden y a veces no. No hay prácticamente una noción de nosotros más allá de los lazos afectivos, y aún así esto rara vez se interpone en los caminos que los propios sujetos se trazan para ellos mismos. Ni siquiera las organizaciones se perciben como una unidad, sino más bien como una cacofonía de voces discordantes. Y las pocas veces que esto ocurre, como es en el caso de la familia Soldic o del Ryodan, siguen tratándose de grupos muy pequeños en los cuales todos sus miembros se relacionan personalmente entre sí a través de alianzas de parentesco o el afecto y la lealtad. Nunca vemos que se hable de nociones que apelen a la identificación de un nosotros más allá de los lazos personales, con la clara excepción de las hormigas quimera, lo cual tiene un porqué, pero ya llegaremos a eso. De hecho, incluso si pensamos en los protagonistas y en el trato que la obra le da a estos, este asunto sale a relucir. Decimos que el grupo protagónico son Gon, Leorio, Kurapika
Kurapika y Killua porque nos los presentan de esta manera, pero la verdad es que la presencia de Leorio y Kurapika es intermitente y a Kurapika en concreto en toda la extensión del anime lo vemos muy poco. Las razones que los separan, por otro lado, tampoco son cosas de fuerza mayor o que cada uno cumpla su papel en pos de un objetivo común, como pasa por ejemplo en Fullmetal Alchemist, sino que porque sencillamente sus objetivos difieren de los de Gon y Killua y los encaminan por otro lado. Y es que incluso Killua, que es un personaje que permanece pegado a Gon toda la historia, al menos en lo que dura el anime, tiene un desarrollo que lo lleva justamente a despegarse de él en determinado momento. Aparte, la obra maneja una narrativa en la cual el protagonismo, si bien nunca termina de abandonar a Gon, fluye, centrándose muchas veces en personajes absolutamente secundarios o teniendo incluso capítulos donde los supuestos personajes principales apenas salen o tienen participación. Esto es especialmente notorio en el arco de las hormigas, donde la presencia de Gon y Killua se siente casi minúscula frente a los acontecimientos que están teniendo lugar. Y ojo, en este arco se están jugando nada más y nada menos que la supervivencia de la humanidad, algo que debería tañir a todos los personajes que conocemos por una razón lógica, pero Gon no está ahí por eso. Sus razones no son altruistas, ni tampoco nacen de un sentimiento colectivo de supervivencia. Es puro interés personal. De hecho, si lo pensamos con cuidado, en todo este arco nuestro protagonista jamás se cruza con Meruem, que es el antagonista principal, porque detenerlo no era su objetivo ni lo que le había llevado hasta allí. También tenemos el uso de elementos como el Nen, en el cual vemos algo que va más allá de un sistema de poder extremadamente bien pensado, sino que funciona a su vez como una manifestación de la identidad y la caracterización de cada uno de los usuarios. Y eso no es todo, también vemos que, al igual que la iluminación budista, por ejemplo, existen numerosas formas de llegar a desarrollarlo y que no todo cruza por el potencial combativo, algo que cobrará importancia más tarde al conocer al personaje de Komugi. También me estoy dejando cosas como la caracterización de Chrollo Lucifer o el papel que desempeña el Ryodan o incluso la figura de Jing, pero es que si sigo profundizando en esto se hará eterno y aparte son temas que quiero tocar en futuros vídeos. Pero quiero que se queden con una idea y es que narrativamente hablando desde su estructura y manejo de los elementos, Hunter nos muestra constantemente que pretende hablar de temas relativos a la identidad individual y el desarrollo humano. Y es entonces que llegamos al arco de las hormigas quimera y a uno de sus temas principales alrededor del individuo y su relación con el entorno, la toma de conciencia de que el yo y el mundo son entes separados y por tanto la aparición de elementos como la empatía, la angustia existencial o la forja de un criterio moral propio, la noción de que incluso si pertenecemos a una unidad estamos desconectados de esta y de que hay una barrera alzada entre uno y los otros. Existe un relato bíblico que gira en torno a la conciencia del yo y el dolor y el trauma que supone este proceso bastante interesante, el de Adán y Eva. En el relato, Eva, tentada por la serpiente, el diablo, desobedece a Dios comiendo del fruto prohibido del árbol del bien y del mal, también llamado de la ciencia, y se lo da aparte a comer a Adán. A raíz de este acto son expulsados del Edén, donde vivían una vida plácida y sin preocupaciones, a un mundo muchísimo más duro. Aparecen el dolor, la enfermedad, las dificultades, el pudor y la necesidad de cubrirse. Hay muchas interpretaciones de este relato, pero personalmente creo que está muy claramente vinculado a la autoconciencia y el famoso concepto del libre albedrío, y también al fin de la infancia y la llegada a la madurez. Sabiendo que el árbol es llamado del bien y del mal, cabe preguntarse ¿por qué comer de este fruto es un pecado o por qué reporta un dolor tan grande? Y la respuesta es que es porque es en ese momento en que estos sujetos, Adán y Eva, se escinden de la voluntad de su padre Dios y se vuelven autoconscientes, de ahí la aparición del pudor y la necesidad de cubrirse por primera vez. El fruto simboliza el conocimiento, un conocimiento que es autoconsciente. Sabemos, pero sobre todo sabemos que sabemos. Al comerlo, Adán y Eva se vuelven inteligentes y capaces de elegir entre el bien y el mal, pero esto equivale a perder la protección que se les daba por su propia ignorancia y entrar en una existencia que se encuentra en continua tensión. Es doloroso porque de pronto los sujetos se hallan aislados de la presencia que tutelaba sus vidas y que los guió siempre, y del lugar cómodo y sin padecimiento alguno en el que vivían. Ahora, tras este acto, deben ver por
por sí mismos y ser responsables de sus actos, porque ahora tienen conciencia, libre albedrío, y con este llega la pesada carga de ser responsables de sí mismos. Lo curioso es que si atendemos al desarrollo humano, en concreto de los niños, nos damos cuenta de que estos sufren un proceso muy parecido y que, como la expulsión del Edén de Adán y Eva, resulta efectivamente traumático y doloroso. Hasta más o menos los 2 años de vida, los niños se perciben como parte de su madre y a su madre como parte de ellos. No son capaces de entenderse como existencias separadas con voluntades y conciencias distintas. A partir de los 2 años, más o menos, sin embargo, el bebé comienza a darse cuenta de que esto no es así, de que no forman parte de su madre y de que por tanto ésta no responde a sus deseos de forma automática. Esto produce una profunda sensación de frustración y soledad, de miedo, que en algunos casos se vuelve muy difícil de sobrellevar tanto para el menor como para sus padres. A partir de ahí se inicia un camino no exento de dificultad y dolor para que este niño logre constituirse finalmente como un individuo. Y este proceso, por extraño que sea, tiene una réplica en la adolescencia, en el que el sujeto se da cuenta de que como individuo es único y por tanto está aislado. Esa sensación de tormento adolescente tan típica de no sabes cómo es ser yo puede sonar cliché, pero tiene todo el sentido, porque efectivamente es duro darte cuenta de que nadie puede saber cómo es ser tú y que tú no puedes saber cómo es ser los otros. Es por eso que se produce esta búsqueda de la validación en esta edad por parte del grupo, porque se siente una necesidad de pertenencia. Como sea, esta conciencia de que el yo y el otro son entes separados puede parecer muy obvia, pero no lo es. Es un cambio de percepción tremendo y produce numerosas convulsiones en la personalidad de una persona. Si el niño se desarrolla correctamente, será capaz de establecer empatía, lazos, desarrollar mediante la interacción y el juego con sus pares un sentido de la moral y el consenso y finalmente, al culminar su desarrollo en la adolescencia, establecerse como un individuo completo. O sea, es prácticamente un viaje del héroe, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas etapas falla o es saltada? ¿Cómo afecta en la delicada percepción sobre la relación entre el uno y su entorno? ¿Y qué sucede si esta noción de la individualidad irrumpe en una sociedad eusocial de individuos que nacen ya maduros y con un poder destructivo tremendo? Bueno, esta pregunta puede sonar algo extraña, pero todo esto es lo que Hunter x Hunter explora con sumo acierto en el arco de las hormigas quimera, que no por nada está considerado por muchísimos el mejor de su obra y que colocó a Hunter x Hunter en la posición tan alta que tiene actualmente. En este arco tenemos 3 elementos que remiten a estas cuestiones de forma directa. Los 2 primeros son relativos a todo Hunter x Hunter en realidad, y se trata del desarrollo moral de Gon y su caída y del camino de desapego de Killua. Sin embargo, como quiero tratar esto en profundidad en otro vídeo, no voy a extenderme más sobre ellos. Basta decir que ambos trabajan en paralelo y la consecuencia de no vivir de forma correcta diferentes etapas de su niñez que afectan a su percepción del entorno y a su forma de relacionarse con este. El tercer elemento, el que nos ocupa y el que probablemente más destaque en relación al tema del individuo, es el de las hormigas quimera y en concreto y sobre todo el de Meruem. Las hormigas quimeras son una especie de animal que tiene un comportamiento eusocial. La eusocialidad fue definida como la división reproductiva y del trabajo con generaciones superpuestas y un amplio cuidado cooperativo en el libro Las principales transiciones evolutivas de 1995. Se considera el máximo nivel de la relación social entre animales. Se describe en ciertas especies de insectos, crustáceos y mamíferos. Los grupos en los que mejor se ha descrito este fenómeno es en los himenópteros, hormigas, abejas y avispas, y los isópteros, las termitas. Es decir, son animales con un alto comportamiento colectivo en el que se favorece el éxito de la colonia en su conjunto y su supervivencia, dejando de lado al individuo como sujeto. Cada miembro de la colonia tiene una función asignada para la cual vivirán y solo algunos son capaces de reproducirse: la hormiga reina y finalmente el rey Meruem, un miembro del grupo creado exclusivamente con la función de gobernar, reproducirse y expandir su colonia. Aparte, Togashi les añade una característica más: la reproducción a través de fagogénesis, una forma de reproducirse ficticia que consiste en que los hijos heredarán las características genéticas de aquellos seres que sus padres hayan ingerido, su fuerza, tamaño, intelecto, habilidades varias, etc.
Por eso, cuando las hormigas quimera mezclan su genética con la humana a raíz de consumirlos, como si estos se trataran de las frutas prohibidas del Edén, comienzan a ser más inteligentes, a despertar un potencial tremendo y a desarrollar habilidades como el Nen, es decir, cobran una capacidad nunca antes vista para expandirse como especie. Pero al hacer esto también comienzan a aflorar nuevas características humanas que entran en directa contradicción con su pensamiento colectivista y su naturaleza que los lleva a existir por y para una única función, características como los deseos personales o la conciencia individual. Todo esto se agudiza más cuando algunos de estos individuos, creados a partir de un solo ser humano, despiertan recuerdos que pertenecen al ser del que provienen, llenos de arrepentimientos y sentimientos propios, personalidad y criterios diferentes. Cuando esto sucede, la sociedad de las hormigas comienza a resquebrajarse y sus lealtades empiezan a difuminarse. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? Esta pregunta comienza a encenderse en la mente de estos seres e inevitablemente daña un sistema absolutamente basado en la supresión del individuo. Incluso en muchos de los casos, sus deseos en pos de la supervivencia y expansión de la colonia están mezclados con sentimientos humanos como la necesidad de proteger a un ser querido o de darle sentido a su existencia. De primeras, muchos de estos seres recién nacidos e inmensamente poderosos comienzan a comportarse con crueldad y hedonismo, en una especie de egocentrismo infantil, pero este descontrol solo lleva a que pronto afloren la angustia existencial y las aspiraciones, ambiciones personales, los lazos con otros, los rencores o incluso pensamientos místicos y religiosos. Y esto nos lleva a Meruem, la criatura máxima, el pináculo en la cima de la evolución de las hormigas. El rey de las hormigas quimera se presenta como un ser infinitamente cruel y despótico en sus inicios, matando a su madre al nacer, como de hecho muchos insectos y artrópodos hacen, pero es que ¿cómo no iba a hacerlo? Nació para llevar a su especie lo más lejos posible, para gobernar por encima de la naturaleza entera. Cosifica a sus semejantes porque primero, nadie es semejante a él en la jerarquía del hormiguero, ya que es el rey, pero también porque el individuo no importa dentro de su especie, es solo el colectivo, un colectivo que él debe expandir y gobernar y que por los roles que les tocan está naturalmente a sus pies. Desprecia a la humanidad porque claramente es inferior en organización y poderío, una especie imperfecta que batalla constantemente consigo misma, pero que aún así puede utilizar, y es así como el rey y sus guardianes avanzan, inconscientes de que muchos de estos sentimientos de arrogancia y superioridad provienen precisamente de la propia naturaleza humana que ya llevan consigo de forma intrínseca. Toda esta forma de ser recuerda mucho a algo llamado egocentrismo infantil. Esta es una etapa del crecimiento en la que, según el psicólogo experimental suizo Piaget, todos los niños son egocéntricos, ya que sus habilidades mentales en ese momento no les permiten comprender que el resto de las personas pueden tener criterios y creencias diferentes a las de ellos. Este egocentrismo desaparece a medida que los niños desarrollan la empatía y más tarde el sentido de la moral y la justicia a través de las interacciones con sus pares y la exploración de sus propios límites y los del resto. Y es que no debemos olvidar en ningún momento que las hormigas quimera en general y Meruem muy en particular son recién nacidos. Aún no entienden que sus conciencias están escindidas de las del resto ni han tenido tiempo para desarrollar estas mismas habilidades. Efectivamente, son maduros física e intelectualmente, pero no lo son a nivel de desarrollo psicológico, ya que, no como hormigas sino como seres humanos, no han sido capaces de atravesar estas etapas tan necesarias. El rey es ingenuo, como corresponde a alguien que acaba de nacer, pero se sabe poderoso y por tanto es arrogante y cruel, y carece de pares con los que conocer límites o desarrollar una noción de justicia, por lo que solo cree en el poder de la fuerza bruta, que es aquello que desde el inicio le ha permitido controlar al resto y lo que lo ha situado por encima de los demás, como una manifestación de su poder y de su rol como rey. Todo desde que nació se le ha dado con facilidad y nada hasta ahora ha escapado a su control. Pero es entonces que ocurre un ligero error de cálculos producto de la casualidad. Es entonces cuando se topa con Komugi, que es la criatura más humilde de todas, pequeña, débil, enferma y ciega. No podían estar más alejados en el balance de las cosas y sin embargo el rey pierde frente a ella jugando Bungi una y otra vez.
Haga lo que haga, Komugi siempre resulta victoriosa, y lo que de pronto era un capricho para demostrar su superioridad, se vuelve muy importante. ¿Por qué no puede ganarle a tan patética criatura? Antes de que se dé cuenta, Komugi se ha ganado su respeto. Es la primera persona en vencerlo en alguna cosa y que, sin ningún tipo de maldad o ataque, escapa a su control o a su comprensión. También es la primera persona en mostrarle la derrota o la frustración, o en hacerle ver sus propias limitaciones. Incluso es la primera persona capaz de obligarlo a retractarse de algo que decidió cuando se niega a jugar con él hasta que no sane sus heridas, después de que éste, guiado por su orgullo y el respeto hacia Komugi, se arranque el brazo que había apostado. Entonces, en un acto de reconocimiento y casi de afecto, el rey pregunta a su contendiente cuál es su nombre y Komugi, desde su inocencia, le devuelve la misma pregunta, ante lo cual el rey se queda estupefacto porque no sabe qué responder. Puede ser el monarca de la especie más poderosa de todas, capaz de controlar a todos sin ningún tipo de problema, pero no es capaz de responder a una pregunta tan sencilla y fundamental como cuál es, a fin de cuentas, su identidad. Es a través de su relación con Komugi que empieza a florecer el conflicto entre su rol y su naturaleza individual, entre el rey de las hormigas quimera y Meruem el sujeto. Comienza a comprender que hay otros tipos de fuerza aparte de la fuerza bruta cuando ve el potencial de Komugi que despierta mientras ésta activa su nen al jugar, y empieza a cuestionarse qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que quiere como sujeto. ¿Cuál es su verdadero valor y cuál es el verdadero valor de los otros? Se da cuenta de que existe un potencial dentro de los individuos que se desperdicia si sencillamente los mata, cuestionando de esta forma el cómo se ha conducido y relacionado con su entorno hasta ahora, y que quizás estaba siendo ciego a la realidad detrás de los seres humanos o su existencia. Ese niño que mató al poco de salir del hormiguero podría haber crecido como un individuo con talento. Es por eso que cuando pregunta a sus guardianes, después de llamar a cada uno de ellos por su correspondiente nombre propio, cuál es el suyo, y estos son incapaces de responderle y Puff le dice que él es el rey y que no necesita nada más, Meruem no se siente satisfecho, porque intuye que esto no es más que un rol, que no describe la complejidad que realmente como persona encierra. Está confuso y molesto porque por primera vez el mundo se presenta no como algo que le pertenece y está sujeto a su control, sino como una entidad compleja, separada de él y que no atiende a sus deseos, del mismo modo que su propia colonia de hormigas, donde éstas cada vez están más sujetas a sus pulsiones personales. Él y los otros son entes separados, el yo es diferente del nosotros, y hay cosas en el mundo que no obedecen a su mera voluntad. Es en medio de toda esta confusión en la que no sabe si debería matar a Komugi para nuevamente demostrar su superioridad frente a la especie humana o protegerla en honor al aprecio que le tiene, que se produce el ataque al palacio y la campeona de Gungi resulta herida. Meruem, entonces, ya muchísimo más humanizado, actúa de forma práctica por el bien de Komugi, dejando estupefactos a sus contendientes que no esperaban nada más que un monstruo. La deja con Pitou para que ésta la cure e invita a Netero a que vayan a luchar lejos de allí, donde su confrontación no la lastime. Durante la lucha, Meruem le comenta a Netero cómo se ha dado cuenta de que los seres humanos pueden tener valor, y que es a esos a los que cree que se debe salvar. También habla sobre cómo para esto al principio deberá usar la fuerza para dominarlos, algo necesario para lograr ese bien común. Este pensamiento puede ser cruel, pero corresponde con la etapa que Meruem está atravesando. Lo que conoce de la humanidad es que es una especie dominada por los instintos más bajos, egoísta e imperfecta, y solo algunos individuos muy puntuales le han demostrado merecer su atención y consideración. No ha tenido tiempo para atravesar correctamente toda su crisis y su trauma, porque, recuerdo, es un recién nacido que apenas está enfrentando el cómo funciona el mundo, desarrollando una idea de moral propia. Y todo esto a la vez lo escinde de su colonia o del rol que como hormiga posee, provocándole además ansiedad.
Sabe que es algo más, pero no puede responder el qué porque ni siquiera conoce su nombre. Netero comprende que está atravesando este proceso y cómo el rey de las hormigas ha evolucionado, cómo en realidad su mentalidad está avanzando en la dirección correcta, pero también es un ser terriblemente poderoso y por tanto en el camino de llegar a estas conclusiones aún puede hacer muchísimo daño. La voluntad de Meruem de acabar con una parte de la humanidad es suficiente para que Netero, negándose a aceptar que un fin, cual sea, justifique los medios, decida efectuar su sacrificio antes de que este ser que tiene delante, que en toda su terrible fuerza se muestra tan puro, termine por hacerlo dudar de su cometido. Y en la lucha sucede algo curioso, y es que las tornas se cambian. Meruem, rey de las hormigas, aquella especie eusocial, lucha para conseguir la respuesta a la pregunta más humana de todas: su nombre, ¿quién es? Por otro lado, Netero, el ser humano de la especie individualista y egoísta, lucha por el bien colectivo de toda la humanidad, como si le diera a ésta un voto de confianza. Al final del arco, el monarca va a encontrarse de nuevo con Komugi, para jugar juntos su última partida, no ya como un rey tiránico y poderoso, sino como un sujeto con su propia identidad y conciencia y con el deseo de ser reconocido, Meruem con nombre propio y completo como ser humano. Efectivamente, es la individualidad humana, su imperfección, lo que agrieta el sistema colectivista de las hormigas quimera. También es la individualidad humana la que muchas veces despierta las peores actitudes. Somos una especie que siempre está haciendo la guerra con sus semejantes y que parece que no sabe vivir fuera del conflicto. Las mismas hormigas se tornan ambiciosas, egoístas y crueles más allá de lo que su naturaleza animal les dicta. Pero ¿entonces esto es un alegato en contra del individualismo o de las aspiraciones personales? ¿El mensaje radica en cómo esto agrieta cualquier relato o construcción colectiva? En ningún modo. Y tampoco es que el individualismo sea la única pulsión humana, como bien demuestra el altruista sacrificio de Netero. Así como el ser humano batalla consigo mismo y se deja guiar por sus deseos y ambiciones, tampoco puede subsistir solo. Necesitamos del otro para sobrevivir, incluso si éste y nosotros somos existencias separadas. El aislamiento produce un trauma porque, de hecho, anhelamos la conexión con algo más grande y trascendente que nosotros mismos. El punto es cómo y desde dónde lo logramos. ¿Es malo comer el fruto prohibido? ¿Conocer la diferencia entre el bien y el mal y poseer conocimiento y autoconciencia? ¿Es realmente negativo salir del jardín del Edén? ¿Entraña esto la perdición? El sabio Rumi, un maestro sufí del siglo XIII, trae una idea interesante respecto al asunto de la autoconciencia y del libre albedrío. Dice que cuando el ser humano actúa con bajeza, cae por debajo de los animales, pues estos no tienen más opción que sencillamente actuar siguiendo sus instintos, ya que no tienen conciencia, mientras que cuando se supera a sí mismo y sus bajos instintos, se sitúa aún por encima de los ángeles, pues estos no tienen la posibilidad de ser nada más que perfectos y en modo alguno llegan nunca a fallar, y es por esto que su pureza tampoco tiene ningún mérito. Solo el ser humano puede elegir entre el bien y el mal, entre destruir y crear, y es en esta capacidad de elegir, en esta capacidad de evolucionar, que se encuentra también su potencial y su valor. Durante el arco, diversas hormigas nos muestran sus propios caminos, desde los guardias como Pitou o Yupi, hasta hormigas de la más baja estofa como Hicalgo, que se individúan de su papel dentro del hormiguero y que, pasado el trauma y el dolor confuso que esto les causa, se instituyen como individuos para bien. Aprenden del cariño que pueden sentir por otros, de la amistad y del sacrificio por aquello que consideran más importante que ellos mismos. Comienzan a respetar el honor y el valor de sus contendientes, o los lazos que llegan a formar, los cuales honran.
También lo vemos en el desarrollo de Killua, que a pesar de la brutal escisión que sufre de Gon, logra superarse y marcarse un camino propio lejos de todas las cadenas que durante su historia colocaron sobre él. La propia fuerza de Netero o la habilidad de Komugi fueron conseguidas a través de talentos y esfuerzos personales que los llevaron a perfeccionarse a sí mismos desde sus propias convicciones. Y la curiosidad humana, algo completamente individual, es motor de prácticamente todos los personajes de Hunter, y en muchas ocasiones para bien. Jamás la serie la retrata como algo negativo, al contrario, honra las ganas de descubrir y ver qué hay más allá, que en sí conlleva el hecho de ser un cazador. Como dice Netero, el potencial humano para la malicia es ilimitado, pero también es ilimitada la capacidad de crear, de amar, de crecer y de madurar como individuos. Es en la individualidad también donde nacen las chispas creativas y muchas veces se esconde la genialidad. La diversidad y las diferencias entre unos sujetos y otros nos pueden beneficiar tanto como llevan a la discordia. Si abrí el vídeo hablando de Adán y Eva y un relato bíblico y después saqué a relucir a un maestro sufí, no es sencillamente porque quedaba bonito y se asemeja al tema que estamos tratando. Es porque Hunter x Hunter todo el tiempo mete simbología religiosa, que no voy a entretenerme en detallar porque si no este vídeo se haría eterno, pero incluso en el arco de las hormigas quimera tenemos que se inicia al pie de un árbol, donde también sabemos por primera vez de la existencia de estas. Y este árbol podría ser aquel del jardín del Edén, en el cual se encuentra el fruto prohibido, o también aquel bajo el cual Buda alcanzó la iluminación, porque el budismo también es ampliamente referenciado en la obra a través de personajes como Netero dentro de este arco o el mismo Jin, claramente basado en la figura de Siddhartha. El mismo Nen, como dije antes, tiene resonancias budistas. Y esto es importante porque, al contrario que el relato de Adán y Eva y más próximo a la visión sufí de Rumi, el budismo no desdeña de la individualidad como motor humano. Efectivamente, identifica el apego y la necesidad como fuentes del sufrimiento que hay que eliminar, pero esto se consigue a través de un arduo camino individual, en el que, se recalca, no vale seguir los pasos de otros. Puede haber maestros, pero el desarrollo de los sujetos es único a estos e intransferible. Sin embargo, cree en el altruismo porque cuando no hay apego se ama a todas las cosas por igual. Al final, es un camino que concilia ambas pulsiones, donde se propone librarse del apego, las ambiciones y deseos para aceptar el mundo en su totalidad, pero, al mismo tiempo, forjarse individualmente hasta alcanzar los mayores grados de comprensión y el mayor potencial humano. Lograr conectar con ese mundo del que nos hemos escindido a través de, paradójicamente, ser un individuo completo. Así como ese rey, que más allá de su título o su rol para con su especie, fue una persona, un individuo, un sujeto, llamado Meruem. Ese monarca poderosísimo destinado a gobernar sobre la naturaleza entera, que murió en los brazos de la frágil niña ciega que tanto quiso y que, a la hora de la verdad, fue su maestra. Sé que el vídeo quedó larguísimo y lamento mucho si se hizo muy pesado o aburrido en algún punto. Lo que es yo me hizo reflexionar mucho sobre el papel individual que uno como persona puede desempeñar en el mundo y qué valor tiene también esto pensando en el colectivo. Cómo pueden congeniar ambas ideas. Espero que ustedes, a pesar de la extensión, disfrutaran tanto de esto como yo haciéndolo.